presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Hoy miércoles en nuestro acostumbrado programa en alianza con Caracas Ciudad Plural. Tenemos un programa bien interesante, un programa en el que abordaremos temas como el informe de la misión de determinación de hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Vamos a conversar, vamos a analizar, vamos a hablar de las posibles consecuencias. Tal vez muchos de ustedes tienen acceso a este informe un poco extenso, algunos hemos tenido la oportunidad de leer, otros no tanto. Sin embargo, el aclarar, el analizar, el conocer cuáles serían las posibles consecuencias es muy importante para todos los venezolanos. Para ello, hoy nos va a acompañar en este espacio el doctor Ali Daniels. El doctor Ali Daniels es el director del Observatorio Venezolano de la Justicia, de acceso a la justicia, y ya lo tenemos en línea. Muy buenos días, doctor, bienvenido a este su espacio, el Radar de los Barrios. Gracias por compartir con nosotros y con nuestros radar escucha en cada comunidad, en cada sector popular, en cada urbanización, estos análisis, este análisis y las posibles consecuencias de lo que ha sido pues este impacto sobre el informe de la misión de determinación de hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Buenos días. Buenos días, siempre un placer estar en su programa. Un placer para nosotros. Doctor, como decía al principio, bueno, un informe que a muchos nos llegó por diferentes vías, incluso ha habido pues espacios como Forochat, para compartir criterios, opiniones, análisis sobre este tema, pero hay mucha gente que no ha tenido acceso al mismo. Hay gente que sabe que hubo un informe, sabe que hay un impacto, pero quisiera conocer un poco más. Sabemos que Acceso a la Justicia pues ha estado pues muy al pendiente, ha estado a través de sus redes, por supuesto, también compartiendo esta información y el análisis del mismo. Pudiera hoy con nosotros pues compartir lo que ha sido para ustedes o lo que ha sido para Ali Daniel ese impacto, pues, o el análisis, un poco el análisis de ese informe. Sí, bueno, este informe es muy impactante por el nivel de detalle que tiene. Recordemos que este informe fue hecho por la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela, que es un organismo creado por el Consejo de Derechos Humanos para investigar la comisión de delitos de lesa humanidad, como son la detención arbitraria, la desaparición forzosa, los malos tratos, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. En ese sentido, el informe es muy detallado, y aún para los que hemos estado durante años en el tema de los derechos humanos, hay cosas que han sido muy reveladoras, muy graves, en el sentido de que, en primer lugar, el informe, que es muy extenso, tiene más de 400 páginas, nos lo hemos estado leyendo paulatinamente. Yo ayer, por ejemplo, me leí el capítulo 3, que habla sobre la represión selectiva, y tiene un nivel de detalle al punto que, por ejemplo, señala varios sitios de detención clandestina y de tortura por parte del DIGESIN. Y además señala ese informe que muchos de los actos de tortura se hacen en presencia
de los supervisores de quienes ejecutan tales actos. Estos dos elementos ponen de manifiesto que en Venezuela este tipo de acciones son política de Estado, porque una cosa es que a un funcionario se exceda en algún momento y otra cosa es que haya estructura física clandestina y que además la tortura se haga bajo supervisión de los responsables. Cuando ese tipo de cosas ocurren, aquí no se trata entonces de exceso de funcionarios, sino de una situación que está planificada de los más altos niveles del Estado venezolano. En este sentido, llama la atención que el gobierno, cuando rechaza el informe, por ejemplo, no hace ninguna alusión a que en ese mismo informe se pone un croquis y se pone un mapa de uno de esos centros clandestinos de detención y de tortura ubicado en la zona de la Mariposa, y en vez de hacer lo que debería hacer un fiscal general, que es ordenar una investigación, cerrar el sitio y permitir que médicos forenses levanten información para constatar que efectivamente se hizo tortura ahí, pues no, simplemente rechazan el informe. Los métodos de tortura que ahí se señalan y que por respeto a tu audiencia no voy a repetir son realmente bárbaros, y no hay ninguna persona que tenga el más mínimo concepto de dignidad humana puede repetirlos en el sentido de no sentirse abrumado por la enorme cantidad de violencia y además por la variedad de elementos de tortura. El informe es tan detallado que incluso señala cuáles son los sitios de tortura dentro del SEBIN, dónde se encuentran, cómo están conformados, cuáles son los elementos que se utilizan en cada uno de los sitios, e incluso hay uno que yo no lo podía creer, tuve que leérmelo varias veces, donde señala que hay una celda que está en una escalera, y ahí cada uno de los detenidos duerme en un tramo de la escalera. Wow. Imagínense ustedes dormir junto con otros detenidos, cada uno en un tramo de una escalera. Esa era la celda. Y adicionalmente, pues se mencionan todo tipo de vejaciones, y yo quisiera destacar otra cosa, que no solamente las violaciones de derechos humanos, que en este caso el informe califica de crímenes de lesa humanidad, y esta es otra cosa que quiero destacar, porque esta es la primera vez que un órgano de protección de derechos humanos de Naciones Unidas califica a un gobierno en ejercicio como autor de crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, lo que quisiera destacar es que este informe no se hizo tomando información de otras organizaciones o de otros escritos previos. No, la misión se entrevistó directamente con las víctimas, y en los pies de página están los nombres cuando se pueden poner, o se ponen unas siglas que identifican a la persona que fue entrevistada, precisamente para protegerla, porque en muchos casos estas personas todavía se encuentran en Venezuela. Entonces, en ese sentido, el nivel de detalle del informe respecto a las barbaridades que se cometen ahí es histórico. Primero, porque señala con nombre y apellido a los responsables y dice claramente, en el caso de las persecuciones políticas, los responsables son el señor Maduro, el señor Diosdado Cabello, quienes han detentado los ministerios de Defensa y de Relaciones Interiores, y quienes han sido titulares del DIGESIN y del SEBIN y de la Policía Nacional Bolivariana y del FARC. Entonces, para las víctimas, eso ha sido un acto de justicia. El simple hecho de ver finalmente quiénes son los responsables de esas graves violaciones a los derechos humanos, ya para las víctimas es un acto de justicia para quienes aquí en Venezuela no tienen absolutamente nada de ello. Doctor, a propósito de el pronunciamiento del presidente Maduro de los ministros que le acompañan, pues siempre ha sido en rechazo evidentemente a ese informe. Sin embargo, en días pasados, Tarek El Aissami hizo algunos señalamientos en el que rechaza pero asume, ¿no? Hay posturas similares. Se preguntaría a la gente, bueno, ¿qué impacto puede tener un informe, como bien ha dicho, en el que por primera vez se califica un gobierno en ejercicio de torturador, de todos estos calificativos que podemos ver en el informe, pero bueno, un gobierno que hace como que si no pasa nada? ¿Cuál sería realmente el impacto que pudiera tener, más allá del impacto que ha tenido en quienes hemos leído, hemos tenido acceso
a este informe realmente a la ciudadanía, al venezolano, pues que ha sufrido todos estos vejámenes? Sí, bueno, el impacto en primer lugar lo podemos medir por la propia reacción del gobierno, que ha sido masiva, es decir, no ha habido prácticamente un funcionario de alto rango del gobierno que no se haya pronunciado descalificando el informe, pero ojo, nunca yendo al fondo del asunto, es decir, al final vamos a los hechos concretos. ¿Se torturó o no se torturó al capitán Acosta Arévalo? ¿En Venezuela se tortura o no se tortura? ¿En Venezuela hay o no hay ejecuciones extrajudiciales? Vamos a los hechos concretos. Y nunca se llega a ese tema, sino que simplemente se califica de manera genérica y se hacen alusiones como que, por ejemplo, los informantes son anónimos. No, los informantes no son anónimos, sino que por razones de seguridad se ponen siglas detrás de una información que se tiene y que se va a compartir con la Corte Penal Internacional. Entonces, tomo esto último precisamente para decir que el primer impacto que tiene, como digo, es evidente la reacción que el gobierno sabe, porque una cosa es ser un gobierno autoritario y no democrático, que de esos hay muchos en el mundo, y otra cosa es ser un gobierno acusado de crímenes de lesa humanidad. En ese, y lo digo por supuesto irónicamente, selecto club, solo hay 3 gobiernos en ejercicio acusados en esa situación. El de Myanmar por un genocidio, el de Siria por crímenes de guerra y ahora el venezolano por crímenes de lesa humanidad. Entonces, obviamente, el gobierno venezolano sabe que esto es un antes y un después y por eso está reaccionando como está reaccionando. Adicionalmente, la otra consecuencia que el ciudadano común puede apreciar es que hoy en Ginebra, en Naciones Unidas, se está discutiendo este informe y se está analizando la posibilidad de extender el mandato a la misión, es decir, que la misión continúe investigando. Imagínense, este informe se hizo en 9 meses apenas. La misión se constituyó en diciembre y empezó a trabajar en enero. Y sacó este informe demoledor en apenas 9 meses de trabajo. Imagínense si tuvieran un año más. Por ejemplo, ellos dijeron, nosotros los casos que estamos señalando son porque los hemos constatado directamente. Por ejemplo, en el caso de las torturas a militares y familiares afiliados a ellos, ellos dicen, hay denuncias de cientos, pero nosotros constatamos 77, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, sería bueno que el Consejo de Derechos Humanos extienda este mandato y, en segundo lugar, que se remita a la Corte para que finalmente la fiscal de la Corte, que está en mora con Venezuela, porque ha abierto una averiguación preliminar sobre el caso de Venezuela, pero todavía no lo ha terminado a 2 años de haberlo abierto, pues esperemos que este informe sea digamos, la presión final que permita que esta señora, la señora Fatou Bensouda, haga avanzar el proceso y finalmente tengamos un caso latinoamericano en la Corte Penal Internacional finalmente. Así es. Doctor, en este momento debemos ir a nuestra primera pausa comercial, pero queremos invitarlo a que permanezca con nosotros porque, por supuesto, queremos seguir conociendo sobre todo el trabajo de acceso a la justicia en relación a este informe, en relación pues también al registro, a la documentación de cada uno de esos casos. Como bien ha dicho, hay cifras, hay rostros, hay nombres detrás de este informe. Entonces le pedimos encarecidamente que nos acompañe en la próxima parte porque debemos ir a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted está escuchando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos al Radar de los Barrios y nos acompaña el doctor Ali Daniels, quien es director de Acceso a la Justicia. Hemos estado conversando a propósito del impacto que ha tenido pues este informe recientemente compartido a través de muchos medios, como lo vimos hace un rato, el informe de la misión de determinación de hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estamos un poco analizando y escuchando las posibles consecuencias que esto pudiera tener para el gobierno, ¿no? En ejercicio, un gobierno que se califica como torturador, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. Nos decía el doctor Daniels que esto continúa, realizado en apenas 9 meses y continúa. ¿Qué se espera, doctor Daniels, aparte del ya impactante informe al que hemos tenido acceso? ¿Qué se espera? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Las organizaciones como Acceso a la Justicia, encargadas, repito, de documentar, de tener pues la mayoría de estos casos son de su conocimiento. ¿Cuál es la expectativa que existe en torno a que se sigue estudiando, pues? Y bueno, la primera expectativa es que finalmente la colectividad y la comunidad internacional asuman y entiendan que el régimen venezolano no es, como señalé inicialmente, otro régimen autoritario más, otro gobierno autoritario más, sino que en este caso está tomando acciones que van en contra del propio pueblo que gobierna. Y en ese sentido, pues el hecho de que ya la comunidad internacional esté al tanto con un nivel de detalle muy grande cómo se están actuando las políticas de seguridad pública en Venezuela, pues eso ya en sí mismo es una victoria para la sociedad civil y para las víctimas. Quisiera también agregar que otro elemento que es impactante del informe es que además de la represión política, que digamos es lo que más suena, lo que hace más ruido, adicionalmente el informe se dedica a un tipo de represión que a veces pasa desapercibido, que es la represión para el control social, es decir, estas operaciones de liberación del pueblo, donde se toman zonas populares y se cometen todo tipo de excesos, desde la tortura, desde los malos tratos hasta las ejecuciones extrajudiciales. Y esto es importante, porque aquí el informe señala que esto no se trata de un opositor, sino de un ciudadano común y corriente que tiene la mala suerte de estar en el momento, lugar equivocado, donde ocurren estas operaciones y termina siendo agredido por las fuerzas de seguridad del Estado. Y en ese sentido, el informe es demoledor y señala que hay 505 casos, como digo, documentados por ellos. Provea habla, por lo menos este año, de 1.611 ejecuciones extrajudiciales en lo que va de año. Pero ellos dicen, bueno, nosotros que constatemos, que hemos hecho contacto con las víctimas, 505, dentro de las cuales quiero destacar que hay 23 adolescentes. ¿Cómo puede un gobierno justificar el asesinato de 23 adolescentes en las operaciones de liberación del pueblo? Efectivamente, impactante esto que nos acaba de comentar. Realmente en los últimos años, incluso ayer hubo una situación similar en la Cota 905, estos grupos pues que prácticamente gobiernan en estas zonas populares, en un enfrentamiento con este organismo represivo del Estado llamado el FARC, que ya... Aló, creo que perdimos la comunicación con el doctor Daniels. Vamos a tratar de restablecerla. Estábamos conversando con el doctor Ali Daniels, quien es director de Acceso a la Justicia, y nos estaba hablando de ese informe de la misión de determinación de hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hablábamos de las posibles consecuencias, hablábamos de todo lo que va documentado en este informe,
el cómo justamente por primera vez, nos decía el doctor Ali Daniel, se califica un gobierno en ejercicio como pues torturador, un régimen que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Todo esto está en el contenido de este informe de la misión internacional. Es un informe que ha dado realmente muchísimo impacto a nivel nacional, a nivel internacional. Quienes no han tenido acceso al mismo, pues quisiéramos invitarlos a través de las redes sociales, incluso a través de el Twitter de Acceso a la Justicia. Hay muchísima información a propósito de este informe y bueno, por supuesto también el análisis que ellos vienen realizando. ¿Aló? Aló, sí, ya estamos en línea otra vez. Retomamos entonces el contacto con el doctor Ali. Doctor, bueno, invitaba a nuestro radar escucha a seguirlos en sus redes sociales, porque bueno, realmente es tan extenso este informe, es muchísima la información que hay allí y es muchísima también la información que a veces requiere la gente para saber no solo el impacto del momento, sino cuáles son las consecuencias para mí, cuáles son los beneficios, diría la gente en la comunidad. Me decía una señora hace días de Caricuao, me decía, bueno, pero ¿en qué me beneficio? Bueno, se benefician que, bueno, se está haciendo justicia, hay grupos que están encargados de determinar lo que ocurre, de documentar lo que ocurre, y bueno, realmente el control del que usted hablaba se hace presente cada día a través de cosas tan sencillas como el gas doméstico, a través de cosas tan sencillas como condicionarte la venta de una bolsa de alimentos. Son muchísimos los atropellos en relación a esto. Entonces hablábamos de toda esta documentación y de la expectativa que se tenía del mismo informe, ¿no? Sí, tenemos que considerar, y yo entiendo perfectamente lo que te dijo la señora, ¿cómo me afecta a mí que no tengo agua, Sí. no tengo luz, no tengo gas? ¿Qué me afecta a mí eso? Bueno, en primer lugar, los primeros afectados y los más beneficiados son las víctimas. Recordemos que aquí en Venezuela las víctimas no son escuchadas, no son tomadas en cuenta, muchas veces incluso son revictimizadas porque son acosadas y son amenazadas para que no denuncien. Entonces ya el hecho de que las víctimas de la tortura, de las ejecuciones extrajudiciales, de las desapariciones forzosas, vean que en un informe de Naciones Unidas efectivamente se dice que lo que ellos señalaron desde un principio es verdad, y no solamente que no es verdad, sino que además eso que cometieron contra ellas son crímenes de lesa humanidad, en sí mismo es un acto de justicia para ellos. Entonces ahí el ciudadano común se ve reflejado en el sentido y dice, bueno, por lo menos lo que no tengo aquí en Venezuela lo estoy obteniendo en el exterior, y es muy triste que los venezolanos tengamos algo de justicia fuera de Venezuela, porque sabemos que aquí no podemos tener esperanza de ello. Así es, doctor. Hace días, 15, 20 días, tuvimos la denuncia justamente de que el FAES había llegado a una comunidad en el oeste caraqueño con armas en manos a llevar agua, ¿no? A llevar cisternas. Sí. Evidentemente eso es represión, eso es acoso, bueno, vulnera incluso la dignidad de la persona. Días posteriores, pues, llegó la campaña de la destitución del FAES que hubo, pues, a través de las redes sociales, a la cual nos sumamos muchos venezolanos porque estamos en contra de ello. Pero bueno, la gente en el barrio tenía incluso temor de colocar este tipo de denuncia en sus redes, en su Facebook, en sus estados de WhatsApp. ¿Pudiera esto pues ayudar a seguir documentando acciones tan terribles como esa que le acabo de relatar que ocurrió hace aproximadamente 20 días? Sí, por supuesto. Es importante que la ciudadanía de manera organizada y tomando los protocolos de seguridad correspondientes denuncien, sigan denunciando. No, en Venezuela todos los días hay una comunidad que levanta la voz porque no tiene servicios públicos, porque no tiene agua, porque no tiene luz. Y en ese sentido el pueblo venezolano es un pueblo valiente. Quiero destacar también que precisamente son, y eso lo dice el informe, son las mujeres venezolanas, las valientes mujeres venezolanas, las que hacen las denuncias. Lo dice el informe, dice la mayoría de las denuncias contra las OLP las hacen las mujeres familiares de las víctimas de esas operaciones. Entonces, en ese sentido,
lo que hay es que reforzar y organizar la comunidad para que efectivamente esas denuncias se lleven de manera sistemática, se lleve el control de la misma y no se diga que en Venezuela no se documenta lo que se está haciendo. Es muy importante porque si no se hubiera hecho esa documentación, recordemos, este informe trata de los hechos del 2014 para acá. Si las comunidades, si los grupos organizados, si la sociedad civil no hubiese hecho esa documentación, no se hubiera podido hacer un informe tan demoledor como el que ahora se ha venido realizando. Entonces, en ese sentido, que las comunidades vean que ellas tienen que ver en este informe el fruto de su trabajo, que precisamente es eso, denunciar y poner en evidencia un régimen que dice que es defensor de los derechos humanos, pero al final todo termina en una fachada y no y establece mecanismos de represión tan bárbaros como la FAES, que no solamente la misión de determinación de hechos, sino la propia comisionada Bachelet pidieron que se disolvieran, porque no está más allá de la redención, ya no hay manera de mejorar eso. Así es, doctor. Quisiera pedirle que permanezca en línea, pues tenemos un contacto comunitario en nuestro programa del día de hoy, y es que realmente todo prácticamente tiende a relacionarse. Tenemos en línea al ingeniero Pedro Rivas, quien es dirigente vecinal de la parroquia San Bernardino, también es miembro de Creemos Alianza Ciudadana en el municipio Libertador. Muy buenos días, Pedro, bienvenido a tu espacio, El Radar de los Barrios. Buenos días, Evelyn. ¿Cómo estás? Buenos días. Encantado de saludarles y estar aquí con su audiencia. Qué bueno. Hoy estamos abordando en nuestro programa en alianza con Caracas Ciudad Plural sobre el informe de la misión de determinación de hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Por qué tiene que ver este contacto con este paréntesis en Voces Comunitarias el día de hoy? Realmente, pues, son muchas las agresiones que han sufrido las comunidades. Hablábamos con el doctor Ali Daniel hace unos segundos a propósito de justamente eso, la falta de servicios, la disminución de la calidad de vida, el control social que ejercen muchas veces estos grupos armados, mal llamados colectivos, grupos armados, llámese el FAES, e incluso yo incluiría en estos los cuadros políticos comunitarios que también ejercen realmente a veces una presión y una condición a las comunidades. ¿Pudieras comentarnos un poco, pues, acerca de esta situación de los servicios públicos, de el constante abuso a la condición, a la dignidad del venezolano y del habitante de las zonas populares? Sí, cómo no, Evelyn. San Bernardino que no escapa pues a toda esta situación que vive la mayoría del país, ¿no? Uno de los principales problemas que por acá tenemos, bueno, es el suministro de agua, ¿no? Ha sido inconstante, bueno, muy fuerte, ¿no? Y otro es la falta de alumbrado público, a pesar de que en la zona de San Bernardino pues está ubicada una de las sedes de Corpoelec. El alumbrado público está terrible, ¿no? Es una situación que es de caos, porque ya cuando llega a las 6, 7 de la noche, pues ya todo es penumbra y no puedes movilizarte, ¿no? Y bueno, lo otro que también ha sucedido mucho por acá en Belín es que, bueno, ha habido una poda de árboles, ¿no? Y claro, San Bernardino se ha caracterizado siempre por ser una zona que tiene muchos árboles, ¿no? Una zona muy bonita por ese aspecto. Y bueno, claro, el pasar de los años y al no haber una renovación en esto, pues evidentemente estos árboles con las lluvias pues se van cayendo, y algunos pues son un peligro, ciertamente, ¿no? La alcaldía ha hecho algunos trabajos de poda, pero ¿qué ha sucedido? Bueno, el tronco, una vez que lo cortan, pues lo dejan allí expuesto, queda en la vía, obstaculizando la circulación peatonal, obstaculizando el servicio vehicular. Y bueno, es un problema porque se pide que se suspenda esto, y bueno, y eso no se hace, ¿no? Otro es, bueno, los problemas que padecemos todos actualmente en Venezuela, que es el suministro de gasolina. Por acá tenemos en la zona, hay dos bombas de suministro, y bueno, las colas son enormes a lo largo de todo el día, ¿no? Es una situación que no escapa de todo lo que ha sucedido pues en toda Venezuela, ¿no? Pedro, la importancia, como decía el doctor Daniel hace un rato, de la organización comunitaria para registrar, denunciar, documentar, ejercer acciones que permitan la solución a cada uno de estos problemas. ¿Cuál sería tu testimonio en relación a ello?
Sí, bueno, fíjate que eso es interesantísimo. Yo he escuchado al doctor Daniel hace un momento y yo creo que, mira, parte de esto es que la ciudadanía tenga el conocimiento de que la documentación debe hacerse, porque muchas veces, y no solamente hacerse, sino hacerse de la manera debida. O sea, documentar no es solamente pasar un audio, pasar un video, mira, está sucediendo esto, no, mira, esto es fecha, es el día tal, es a la hora tal, se está haciendo esto, hay tantas personas acá, y eso es importante, porque yo creo que eso, tal como lo comentaba el doctor Daniel, ha sido la clave para que se visibilice toda esta problemática que tenemos. Acá en la zona hemos hecho ese tipo de información, la hemos documentado cuando hubo la crisis fuerte con el agua, pues los vecinos acudieron, se hizo el llamado vía redes sociales y se documentó, se fue, y fíjate que eso logró que por lo menos hubiese una respuesta por parte de Hidrocapital. De Hidrocapital de alguna manera pues se responsabilizó por alguna situación que estaba ocurriendo y más o menos sopesó el problema. Pero se hizo porque la comunidad organizadamente acudió, y eso lo estamos haciendo mucho desde Creemos Alianza Ciudadana, que es la coordinación que yo tengo acá en Libertador, y hemos tratado de que el ciudadano se documente, sepa cómo hacerlo, y eso se hace, bueno, cuando el ciudadano se empodera, cuando el ciudadano, el empoderamiento, pero en el buen sentido, ¿no? En el sentido de que me van a utilizar luego para esto, ¿no? No, el ciudadano, mira, una de las cosas que yo creo que es importante que lo tengamos mucho en cuenta y que a veces cae el ciudadano en discordancia es sentirse un actor político, ¿no? Yo creo que muchas veces la gente piensa erróneamente, oye, mira, no, yo no me meto en política, porque la política, no, la política es todo, o sea, nosotros podemos influir dentro de diferentes niveles, algunos de los partidos políticos, otros de las organizaciones sociales como las que estamos acá, Creemos Alianza Ciudadana, y diferentes ámbitos, pero que se sienta que la persona tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad pasa por el ciudadano formado e informado. Yo creo que eso es fundamental, Evelyn, porque si no, de verdad, seguimos cayendo en la misma situación que tenemos, ¿verdad? Pero yo creo que el ciudadano ha ido aprendiendo quizás a un esfuerzo fuerte, pero ha ido aprendiendo. Yo creo que esta situación está mejorando. Así es. Bueno, nosotros queremos agradecerte, Pedro, por ese contacto, por tu testimonio el día de hoy y, por supuesto, siendo ejemplo de eso que promovemos, la organización comunitaria, el ejercer nuestra herramienta poderosa como lo es la Contraloría Social. Correcto. De esta manera queremos agradecer también al doctor Daniel que nos acompañe en la próxima parte porque debemos ir a una nueva pausa comercial. Ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. A continuación, titulares. Marta Baliñas, jefa de la Misión de Determinación de Hechos, presentó este miércoles su informe sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y recomendó al régimen de Nicolás Maduro poner fin a los crímenes que se cometen. Entre tanto, Gonzalo Imiop destacó que este informe es muy relevante, ya que por primera vez se dice que hay crímenes de lesa humanidad y se nombran a los sectores principales, los grupos de seguridad del Estado. Señala con claridad quiénes son eventualmente los responsables, tanto por acción como por omisión. Fíjate que una de las cosas, tú bien lo acabas de decir, una de las cosas más importantes es que no vaya un poquito más allá. Recordemos, por ejemplo, que de muchísimos de los crímenes que se han cometido, han surgido, por ejemplo, premiaciones, galardones, medallas, reconocimientos a las personas que han cometido estos crímenes
reconocimientos y medallas que han sido impuestas por quién, directamente por el señor Nicolás Maduro. Un grupo de personas en la autopista regional del centro, a la altura del estado Aragua, se aprovecharon de un camión accidentado para saquearlo y quitarle su cargamento. En materia internacional, Estados Unidos superó los 200.000 muertos por el COVID-19. Y en los deportes, el antiguo internacional sueco Agnes Simonsson, finalista y goleador en el Mundial de 1958, falleció a los 84 años de edad. 10:40. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios, por RCR 750 AM. Regresamos al Radar de los Barrios. Hoy en nuestro acostumbrado programa en alianza con Caracas Ciudad Plural. Estamos conversando con el doctor Ali Daniel, quien es director de acceso a la justicia. Hemos estado hablando y analizando pues las posibles consecuencias que puede tener el informe de la misión de determinación de hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. También en la anterior parte hablábamos con Pedro Rivas, quien es dirigente vecinal de San Bernardino y miembro de Creemos Alianza Ciudadana en el municipio Libertador, quien nos hablaba de la importancia, ¿no?, de la organización comunitaria, como también nos lo comentó el doctor Daniel. Permanece con nosotros el doctor en línea. Doctor. Sí, tenemos que destacar que en estos momentos el informe de la misión de determinación de hechos está siendo discutido en estos momentos en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos, y tengo que decir que la mayoría de los países que hasta ahora se han dirigido, han tomado la palabra, han apoyado el informe, y no solo lo han apoyado, sino que además han pedido que la misión le sea extendida el mandato para que continúe investigando los crímenes de lesa humanidad. Entonces, como ven, ya tenemos una primera consecuencia, que es esta discusión del informe y el apoyo, por lo menos hasta ahora, de la mayoría de los que han participado en el debate. Ahí tenemos otra consecuencia más de cómo lo contundente del informe ha permitido que muchos países, miembros del Consejo de Derechos Humanos, estén diciendo debemos continuar en este trabajo y debemos trabajar. Además, quisiera agregar que el día de mañana, justo precisamente gracias al auspicio de ustedes, vamos a poder hacer un foro chat a través de Zoom, junto con ustedes, el Radar de los Barrios y Caracas Ciudad Plural, donde a las 3 de la tarde vamos a analizar todo lo relativo al informe para aquellos que estén interesados en conocer más detalles de este documento, que realmente, les digo, aún para personas que estamos familiarizadas con las violaciones que se cometen en Venezuela, es una compilación de horrores. Así es. Doctor, en esta última parte del programa también quisiéramos compartir con nuestra audiencia cómo el trabajo de acceso a la justicia y de otras organizaciones, por supuesto, sin desmeritar el trabajo de ninguna, ha sido posible justamente por la documentación, por la denuncia, por esto que nos comentaba el dirigente comunitario en la parte anterior. Nos gustaría que compartiera con nuestra audiencia cómo es posible ese trabajo y cómo pudiera en este momento, si lo está escuchando algún vecino, alguna persona afectada por alguna situación de esta, pudiera hacer contacto con organizaciones como Acceso a la Justicia, justamente.
Sí, bueno, justamente, efectivamente, como señaló el compañero que me antecedió, la comunidad organizada es vital para este tipo de informes. Por cierto, quiero señalar que en el informe San Bernardino es uno de los sitios donde se indica que existe un sitio clandestino para desaparecidos y tortura. Wow. Esperemos que, pues lamentablemente, esto deje de ocurrir. Y efectivamente, ¿qué puede hacer el ciudadano común? Bueno, primero organizarse, segundo denunciar, y una vez que cometan hechos que sean susceptibles de ser considerados violaciones a los derechos humanos, ir a los organismos públicos. Yo entiendo que me van a decir, bueno, pero si voy a la fiscalía no me van a atender, no importa. Lo importante ahí no es que la fiscalía haga o no haga, porque ya sabemos que en muchos casos pues no, simplemente se quedan sin hacer ninguna actividad, pero queda la constancia de la denuncia. Y en segundo término, una vez realizado esto, dirigirse a las organizaciones como Provea, que llevan casos, y puedan entonces hacer un seguimiento de esta situación. En el caso de acceso a la justicia, nosotros no llevamos casos individuales, sino que hacemos un monitoreo en general de lo que hace el Poder Judicial, o mejor dicho, de lo que deja de hacer. Y en ese sentido, pues nosotros podemos servir de referencia para que se pueda tener una mayor información de la situación general del Poder Judicial, que por ejemplo, ver un caso, la justicia en este país ahora, con el tema de la pandemia, está paralizada, pero el Tribunal Supremo están trabajando. Le voy a poner eso. Resulta que si una mujer es víctima de violencia en su casa y quiere que un tribunal le dicte una medida de protección, no hay manera que lo pueda hacer porque los tribunales no están trabajando. Pero si la pareja de esa misma mujer la mata, los tribunales la atienden al señor que queda detenido en flagrancia. Es decir, la justicia en Venezuela prefiere atender a los que matan a una mujer que prevenir que esa mujer llegue a ser asesinada. Esa es la realidad y esos son los tipos de cosas que nosotros en el acceso a la justicia denunciamos, porque se pone en evidencia que la prioridad no es el ciudadano, la prioridad es simplemente atender a lo que conviene al poder. Así es, bueno, muchísimas gracias, doctor. Estamos conversando con el doctor Ali Daniels, quien es director de Acceso a la Justicia. Y bueno, de esta manera nos despedimos, agradecemos el contacto y habernos atendido la mañana de hoy. ¿Algunas palabras para despedirse? Sí, bueno, una vez más les invito a que vean nuestras redes, @acceso a la justicia, que vean nuestra página web, www.accesoalajusticia.org, y les recuerdo entonces que mañana a las 3 de la tarde, junto con el Radar de los Barrios, vamos a hacer este análisis del informe de la misión de determinación de hechos, que esperemos que algún día sea lectura obligada de los estudiantes de este país para que ese tipo de cosas jamás vuelvan a suceder. Muchísimas gracias. A usted, era el doctor Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, quien hoy compartió en nuestro programa la importancia de la documentación, la importancia también de tener acceso justamente a la justicia. Hoy hablábamos, para los que acaban de sintonizar, sobre el informe de la misión de determinación y hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el análisis y las posibles consecuencias. Mañana vamos a tener este foro chat. Si usted desea participar, si usted quiere tener la información, puede buscar a través de las redes de @Caracas Ciudad Plural, en Twitter, en Instagram, @Caracas Plural. Allí va a tener información acerca de este foro chat que se va a dar el día de mañana a las 3 de la tarde. De esta manera vamos a una nueva pausa comercial y ya regresamos con más del Radar de los Barrios. Les estamos presentando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes
@Serovca. Serovca, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos al Radar de los Barrios y en esta última parte del programa pues queremos hacer un llamado a todas las comunidades. En esta oportunidad no digamos que al régimen de Nicolás Maduro, no digamos que a Hidrocapital, no a Corpoelec, pero sí a la ciudadanía. A usted que me está escuchando en su comunidad, en su zona popular, en el barrio, en el trabajo, el tema de los servicios públicos cada día se agrava más. El tema de la gasolina, el tema del agua, el tema del gas doméstico, bueno, no nombremos por supuesto el tema de la alimentación, que es terrible realmente. Bueno, y ahora la electricidad. El día de ayer estuvimos haciendo un monitoreo a través pues de la red del Radar de los Barrios en toda el área metropolitana, y hubo más de 10 o 12 parroquias que no contaban con el servicio eléctrico. Por ejemplo, la parroquia 23 de enero, desde el día domingo ha tenido cortes todas las noches. En las redes pueden buscar pues las fotografías que comparten vecinos de esta parroquia, de una parroquia en penumbra, pues. Esto no solo por el tema de la seguridad o la inseguridad, es el tema de los artefactos, es el tema, por ejemplo, que me denunciaba una vecina del observatorio el día de ayer, que es asmática, tenía que nebulizarse y la luz no llegó hasta el día de hoy. Entonces, cada una de estas situaciones que se presentan en las comunidades deben ser denunciadas, deben ser documentadas. Si efectivamente usted, por tema de conexión, que también es algo que falla muchísimo en el país, no tiene acceso a las redes sociales en este momento, pues usted guarda la denuncia y en lo que tenga la oportunidad, pues lo comparte a través de las redes sociales, como decía Pedro Rivas, anotar día, hora, lugar, el suceso ocurrido. Todo esto es muy importante y lo vemos evidenciado en este informe del cual estamos hablando el día de hoy. Si no se hubiese documentado cada una de esas agresiones que se vienen dando desde el 2014 hasta acá, no existiría este informe de la misión de determinación de hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, organicemos algún movimiento vecinal que nos permita compartir estas experiencias que nos ocurren en el barrio, documentar cada una de estas situaciones y hacer la respectiva denuncia en el momento oportuno, con el cuidado que se debe tener. Pero no callemos ante tanto abuso, tanta indolencia, tanta inconsciencia por parte de este régimen que solo ha destruido la calidad de vida del venezolano. De esta manera nos despedimos.
quienes trabajamos para ustedes, desde nuestro equipo de producción nacional independiente y la inmensa red de ciudadanos que hacen vida en nuestra asociación civil Radar de los Barrios, fundada por Jesús Chugo Torrealba. Desde RCR nos apoyó en el control técnico José Gregorio González, en la producción de este espacio estuvo Yelitza Domínguez, en la gerencia general Jaime Nezares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya y quien habló para ustedes en la mañana de hoy, Evelyn Martínez. Esto fue el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR